Él creía que su dinero lo hacía intocable. En ese restaurante, todos bajaban la mirada cuando él hablaba. Pero esa noche, una simple camarera lo señaló con el dedo frente a todos. Y le dijo algo que nadie jamás se había atrevido a decirle. Aquella noche, el restaurante La Estrella del Sur estaba repleto. Hasta que la puerta principal se abrió de golpe, y el silencio cayó como una cortina pesada sobre cada rincón del salón. Don Augusto Montiel había llegado. No necesitaba presentación. No necesitaba levantar la voz. Su sola presencia bastaba para que los meseros enderezaran la espalda. Los gerentes corrieran a recibirlo, y los demás comensales bajaran la mirada. En toda la ciudad de Córdoba, su nombre era sinónimo de poder, de influencia, de un imperio hotelero que se extendía por media Latinoamérica. Pero también era sinónimo de algo más, de un carácter tan implacable que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a contradecirlo. Esa noche, don Augusto caminó hacia su mesa habitual, la mejor del restaurante, junto al ventanal con vista a la plaza, sin mirar a nadie. Detrás de él venían dos asistentes con tabletas electrónicas, un abogado con maletín de cuero y su chofer personal, que se quedó de pie junto a la entrada como un centinela. El hombre de 63 años se sentó con la lentitud de quien sabe que el mundo puede esperar. Se ajustó la corbata azul oscuro, revisó su reloj de oro y chasqueó los dedos. Que venga el gerente, y que sea rápido. Ricardo Esquivel, el gerente del restaurante, apareció en menos de 30 segundos. Tenía las manos húmedas y una sonrisa que intentaba esconder el temor. Don Augusto, qué honor tenerlo esta noche. Su mesa está lista. El menú especial que solicitó ya fue preparado y... ¿Y el vino? Interrumpió Augusto sin mirarlo. ¿El vino? Sí, por supuesto. El Malbec, reserva que usted... No quiero el Malbec, quiero el Tempranillo del 98. ¿Lo tienen o no? Ricardo tragó saliva. Sabía perfectamente que esa botella no estaba disponible. Había sido descontinuada por el proveedor semanas atrás. Pero decirle no a don Augusto Montiel era algo que ningún empleado en su sano juicio se atrevería a hacer. Déjeme verificar, don Augusto. Enseguida vuelvo. Mientras Ricardo desaparecía hacia la bodega con el corazón acelerado, en la cocina del restaurante, una joven de 24 años limpiaba una bandeja con un trapo húmedo. Se llamaba Valentina Herrera. Llevaba el cabello recogido en un moño firme, usaba el uniforme negro con delantal blanco y tenía las manos marcadas por años de trabajo duro. No era la camarera más experimentada del lugar, pero sí la más dedicada. Llegaba temprano, se iba tarde y jamás se quejaba. Sus compañeros la respetaban. Su jefe la ignoraba. Valentina no sabía quién era don Augusto Montiel. No seguía las noticias de negocios. No leía revistas de economía. No conocía las listas de los más ricos del país. Para ella, cada cliente merecía el mismo trato. Amable, respetuoso y eficiente. No importaba si llegaban en auto de lujo o caminando desde el barrio más alejado. Para Valentina, la dignidad no tenía precio. Esa sencillez, que para muchos era insignificante, esa noche iba a cambiar absolutamente todo, porque hay momentos en la vida que no se planean, momentos que llegan sin aviso, que aparecen entre lo cotidiano como un rayo en cielo despejado, y ese momento estaba a punto de ocurrir. Ricardo regresó a la mesa de don Augusto con las manos vacías y la voz temblorosa. Don Augusto, lamentablemente el Tempranillo del 98 no está disponible en este momento, pero tenemos una selección excelente de... ¿Me estás diciendo que vine hasta aquí y no pueden cumplir con algo tan simple? La voz de Augusto no se elevó, no gritó, pero el tono fue tan cortante, tan cargado de desprecio, que Ricardo sintió como si le hubieran lanzado un balde de agua helada. Los comensales de las mesas cercanas dejaron de hablar. Un tenedor cayó contra un plato y el sonido resonó en el silencio. Esto es inaceptable, continuó Augusto, reclinándose en su silla. Pago más en una cena de lo que tú ganas en un mes. Y ni siquiera pueden tener una botella decente. ¿Así manejan este lugar? Ricardo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se humedecieron. No por la crítica en sí, sino por la forma en que fue dicha. Delante de todos, como si él no valiera nada.
como si su esfuerzo de 15 años al frente de ese restaurante pudiera reducirse a una botella de vino que no estaba en la bodega. Augusto no se detuvo ahí. Señaló al mesero más cercano y dijo: «Tú, trae al dueño, y dile que si este lugar no mejora, me encargaré personalmente de que lo cierren antes de fin de mes. Tengo contactos suficientes para hacerlo». Nadie dudaba de esa amenaza. Todos en la ciudad sabían que don Augusto Montiel tenía influencia sobre contratos, licencias y hasta sobre los medios de comunicación. Una mala reseña suya podía significar el fin de cualquier negocio. No era solo dinero lo que tenía, era poder. Y lo usaba sin contemplación alguna. Los comensales intercambiaban miradas incómodas. Una pareja de la mesa 5 pedía la cuenta en voz baja, intentando escapar de la tensión. Un camarero joven, de apenas 20 años, se refugió detrás de la barra con el corazón acelerado. El pianista dejó de tocar sin darse cuenta, con los dedos suspendidos sobre las teclas, como si la música misma hubiera decidido callar ante lo que estaba ocurriendo. Nadie se movía, nadie intervenía. El miedo había sellado cada boca en ese restaurante, y don Augusto lo sabía, lo disfrutaba, porque para él, el silencio de los demás era la confirmación de su poder. Valentina estaba sirviendo agua en una mesa cercana cuando escuchó todo. No conocía al hombre, pero reconoció algo en su voz que le resultó familiar. Ese tono que usaban las personas para hacer sentir pequeños a los demás. Lo había escuchado antes, muchas veces. En su infancia, en boca de quienes le decían que una niña de un barrio humilde de las afueras de Buenos Aires jamás llegaría a nada. En la escuela, cuando se burlaban de su ropa desgastada. En cada puerta que le cerraron cuando buscaba trabajo después de que su madre enfermó y tuvo que dejar los estudios. Valentina apretó la jarra de agua con fuerza. Sintió un calor subiendo desde el pecho hasta la garganta. No era rabia descontrolada, era algo más profundo, la certeza de que lo que estaba presenciando no estaba bien. De que nadie, sin importar cuánto dinero tuviera, tenía derecho a tratar así a otro ser humano. Don Augusto seguía hablando. Ahora se dirigía a su abogado, señalando a Ricardo con un gesto despectivo. «Anota el nombre de este sujeto. Si vuelvo a tener una experiencia así, quiero que le envíen una carta formal, que sepa con quién está tratando». Ricardo estaba inmóvil, parecía una estatua de sal. Sus manos temblaban a los costados, y su mandíbula estaba tan apretada que se le marcaban los músculos del cuello. Quería responder, quería defenderse, pero el miedo lo tenía paralizado. Fue entonces cuando Valentina dejó la jarra sobre la mesa más cercana. Se alisó el delantal con las manos, respiró hondo, y caminó directamente hacia la mesa de don Augusto Montiel. El restaurante entero la observó. Sus compañeros la miraron con los ojos muy abiertos. Una mesera llamada Camila le hizo una seña desesperada para que se detuviera. El chef Tomás, que había salido de la cocina atraído por el escándalo, se quedó paralizado en la puerta. Pero Valentina no se detuvo. Sus pasos eran firmes, su mirada serena, su respiración controlada. Se plantó frente a la mesa. Augusto levantó la vista con una mezcla de sorpresa e irritación. Nadie se acercaba a él sin ser convocado. Nadie. «¿Y tú quién eres?», preguntó con tono despectivo. Valentina lo miró directamente a los ojos, sin parpadear, sin temblar, y entonces levantó el dedo índice. Lo señaló con firmeza y pronunció las palabras que nadie en ese restaurante, ni en toda la ciudad, jamás había tenido el valor de decir. «Usted puede tener todo el dinero del mundo, señor, pero lo que acaba de hacer demuestra que le falta lo que no se compra con ninguna tarjeta: respeto». El silencio fue absoluto, tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces del techo, tan profundo que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Los comensales se miraron entre sí. Una mujer de la mesa del fondo se llevó la mano a la boca. Un hombre de traje dejó caer su servilleta sin darse cuenta. El abogado de Augusto abrió su maletín como si buscara algo, pero en realidad solo necesitaba un segundo para procesar lo que acababa de ocurrir. Don Augusto Montiel, por primera vez en años, no tuvo respuesta. Valentina no había terminado. No gritó, no faltó al respeto, no insultó. Pero cada palabra que dijo a continuación cayó sobre el restaurante como una verdad que todos conocían, pero nadie se había atrevido a pronunciar. «Este hombre que usted acaba de tratar como si fuera invisible», dijo señalando a Ricardo,
Lleva 15 años trabajando aquí. Llega antes que nadie. Se va después que todos. Se sabe el nombre de cada empleado, de cada proveedor, de cada cliente habitual. Cuando hay un problema, él lo resuelve. Cuando alguien necesita ayuda, él está ahí. Usted no sabe nada de eso porque nunca se ha tomado la molestia de preguntar. Ricardo, desde su lugar, dejó escapar una lágrima silenciosa. No de tristeza, de asombro, de gratitud. Porque alguien, por fin, había visto lo que él hacía todos los días sin esperar reconocimiento. Augusto intentó recuperar el control. Niña, no sabes con quién estás hablando. Un solo llamado mío y este restaurante desaparece. Y tú con él. Valentina no retrocedió ni un centímetro. Puede cerrar este restaurante mañana, señor. Puede llamar a quien quiera. Pero lo que no va a poder hacer es borrar lo que todos aquí acaban de ver. Que usted necesita recordar que cada persona merece ser tratada con dignidad, sin importar el puesto que ocupe. Una pausa. Breve. Eterna. Y entonces, desde la mesa del fondo, alguien comenzó a aplaudir. Fue lento al principio, un par de palmas tímidas. Después se sumó otra persona, y otra más. En menos de 10 segundos, todo el restaurante estaba aplaudiendo. Meseros, cocineros, comensales, incluso el pianista que había dejado de tocar para escuchar. Todos de pie, todos con los ojos brillantes, todos mirando a esa joven camarera de delantal blanco que había hecho algo que nadie creía posible. Plantarle cara al hombre más poderoso de la ciudad, con la única arma que él no podía comprar, la verdad. Algunos lloraban, otros aplaudían de pie. Nadie permanecía indiferente. En ese instante, algo cambió en la Estrella del Sur. Algo invisible pero permanente. Como si las paredes mismas del restaurante hubieran absorbido esas palabras y las guardaran para siempre. Augusto se quedó sentado, inmóvil. Su rostro pasó del enojo a la confusión y luego a algo que nadie le había visto jamás. Vulnerabilidad. Por un instante, apenas un segundo, sus ojos se humedecieron, pero se recompuso rápidamente. Se puso de pie, se abotonó el saco y caminó hacia la salida sin decir una palabra. Su abogado lo siguió. Sus asistentes lo siguieron. El chofer abrió la puerta del vehículo. Antes de subir al auto, don Augusto Montiel se detuvo. Giró la cabeza hacia el ventanal del restaurante, donde aún podía verse la silueta de Valentina recogiendo la jarra de agua como si nada hubiera pasado. La miró durante un largo instante, y algo en su pecho se movió. Algo que llevaba décadas enterrado bajo capas de orgullo, de poder y de soledad. No dijo nada. Subió al auto. La puerta se cerró. El restaurante estalló en conversaciones. Los meseros rodearon a Valentina. Camila la abrazó con lágrimas en los ojos. Ricardo se acercó, le tomó las manos y solo pudo decir, gracias. Esa sola palabra, dicha con la voz quebrada por la emoción, contenía 15 años de esfuerzo silencioso, de madrugadas sin reconocimiento, de sonrisas forzadas ante clientes difíciles. Ricardo no le estaba agradeciendo solo por lo de esa noche. Le estaba agradeciendo por haberle devuelto algo que creía perdido, su dignidad. El chef Tomás, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por años frente al fuego, salió de la cocina con un plato especial que preparó en tiempo récord. Lo puso frente a Valentina con una sonrisa que valía más que cualquier discurso. Era su famoso postre de dulce de leche, el que solo preparaba en ocasiones verdaderamente especiales. «Te lo mereces, Valentina», dijo Tomás. «Hoy nos diste a todos una lección, pero lo que nadie sabía, ni Valentina, ni Ricardo, ni ninguno de los presentes, era que esa noche no había terminado. Porque mientras el auto negro de don Augusto Montiel se alejaba por las calles silenciosas de la ciudad, el hombre más temido de Córdoba hizo algo que no había hecho en más de 30 años. Sacó su teléfono. Buscó un número que tenía guardado pero que jamás había marcado, y con la mano temblorosa presionó la tecla de llamada. Del otro lado, una voz anciana contestó con sorpresa. «¿Augusto? ¿Eres tú, hijo?» Era la voz de su madre. La mujer que no veía desde que decidió que su familia humilde era un obstáculo para su ascenso. La mujer que le enseñó todo lo que él había decidido olvidar. La mujer que, según él, pertenecía a un pasado que ya no le servía. Augusto cerró los ojos, apretó el teléfono y con la voz quebrada dijo algo que no había pronunciado en décadas.
Mamá, necesito hablar contigo. Mientras tanto, en el restaurante, Valentina terminaba su turno. Se quitó el delantal, lo dobló con cuidado y lo guardó en su casillero. Se puso su abrigo viejo, el mismo que usaba desde hacía 3 inviernos, y salió por la puerta trasera hacia la noche fría. No sabía que lo que había hecho esa noche iba a cambiar su vida para siempre. No sabía que don Augusto Montiel iba a regresar. No sabía que detrás de ese hombre de mirada fría había una historia que le partiría el corazón. Y no sabía que su propia historia, la de una joven que creció sin padre, que cuidó a su madre enferma, que trabajó desde los 15 años para sobrevivir, estaba a punto de cruzarse con la de él de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Porque a veces, las personas que más necesitan escuchar la verdad son las que más la rechazan. Y a veces, la persona más inesperada es la única capaz de decirla. Valentina caminó por la calle vacía, bajo la luz tenue de los faroles, sin saber que acababa de encender una chispa que iba a incendiar toda su realidad. Y en un auto negro, a kilómetros de distancia, un hombre que el mundo entero temía, estaba llorando en silencio. Porque esa noche, una camarera le recordó algo que todo su dinero jamás pudo comprarle. Que ser grande no tiene nada que ver con cuánto tienes. Tiene que ver con cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio. Y esa verdad dolía. El sol aún no había salido sobre Córdoba cuando el teléfono de Valentina sonó. Estaba acostada en su pequeña cama, en el departamento de 2 habitaciones que compartía con su madre, doña Elena. La alarma marcaba las 5 de la mañana, pero no fue la alarma lo que la despertó. Fue un número desconocido. No contestó. Nunca contestaba números que no reconocía. Se levantó, se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo agrietado del baño y respiró hondo. Otro día, otro turno, otra jornada de trabajo que comenzaba antes de que el mundo despertara. Pero ese día no iba a ser como los demás. Mientras Valentina preparaba el desayuno para su madre, un té con tostadas, lo único que doña Elena podía tomar desde que su salud se volvió más frágil, pensaba en lo que había ocurrido la noche anterior, en ese hombre de traje oscuro y mirada gélida, en las palabras que ella le dijo, en los aplausos, en la cara de Ricardo al borde del llanto, y en algo que no podía explicar, una sensación extraña en el pecho, como si hubiera abierto una puerta que no sabía a dónde conducía. Valentina, hija. La voz de doña Elena llegó desde la habitación, suave como siempre, pero con ese tono rasposo que la enfermedad le había dejado. ¿Estás preocupada por algo? Valentina sonrió. Su madre siempre sabía. Aunque estuviera postrada en cama, Elena Herrera tenía una intuición que traspasaba paredes. No es nada, mamá. Creo que anoche dije algo que debía decir. Doña Elena guardó silencio un momento. Después, con esa sabiduría que solo dan los años y las dificultades, respondió. Las palabras verdaderas siempre encuentran su momento. Hija, solo asegúrate de que las tuyas vinieron del corazón y no del orgullo. Valentina se quedó inmóvil junto a la estufa. Esa frase le atravesó el pecho como una flecha. Porque en el fondo, una parte de ella se preguntaba exactamente eso. ¿Había hablado por justicia o por rabia? ¿Había defendido a Ricardo o se había defendido a sí misma de todos los que alguna vez la hicieron sentir menos? No tuvo tiempo de responder. El teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. Esta vez, contestó. ¿Señorita Valentina Herrera? La voz al otro lado era profesional, sin emoción. Sí, soy yo. Mi nombre es Ernesto Salazar. Soy asistente personal de don Augusto Montiel. Don Augusto desea reunirse con usted. Hoy a las 10 de la mañana, en su oficina del Hotel Imperial. ¿Puede confirmar su asistencia? 1000 pensamientos cruzaron su mente. La iban a despedir por lo de anoche. ¿Augusto había cumplido su amenaza de cerrar el restaurante? ¿Qué podía querer ese hombre de ella? ¿Señorita Herrera? Sí. Ahí estaré. Colgó. Se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Y entonces hizo lo que siempre hacía cuando el mundo le ponía una prueba. Se enderezó. Respiró hondo, y decidió que, pasara lo que pasara, no iba a tener miedo. El Hotel Imperial era el edificio más imponente de Córdoba. 20 pisos de cristal y acero, que se alzaban sobre la avenida principal,
como un monumento al éxito. El vestíbulo era de mármol italiano, con fuentes que murmuraban agua cristalina y arreglos florales que parecían pertenecer a otro mundo. Valentina entró con su ropa más presentable, una blusa blanca, pantalón negro, zapatos limpios pero gastados, y se sintió completamente fuera de lugar. Valentina entró al vestíbulo de mármol y se presentó en recepción. La recepcionista la miró con sorpresa, verificó en su sistema y asintió. Piso 20, la están esperando. El ascensor subía en silencio. Con cada piso su corazón latía más rápido. No sabía qué iba a encontrar detrás de esas puertas, pero sabía una cosa, no iba a disculparse por lo que dijo, porque cada palabra había sido verdad. Las puertas del ascensor se abrieron y Ernesto Salazar la recibió con un gesto cortés. Era un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido, con gafas rectangulares y expresión neutral. Por aquí, señorita Herrera. La guió por un pasillo largo con ventanales panorámicos. Valentina podía ver los techos de los barrios donde creció, diminutos desde esa altura. Le pareció irónico. Desde arriba, todo se veía pequeño. Quizás así era como don Augusto veía al mundo. Ernesto abrió una puerta doble de madera oscura, y Valentina entró en la oficina más grande que había visto en su vida. Estantes con libros encuadernados en cuero, un escritorio imponente, cuadros al óleo en las paredes, y, al fondo, sentado en un sillón de respaldo alto, estaba don Augusto Montiel. Pero no era el mismo hombre de la noche anterior. Lo primero que Valentina notó fue que no llevaba traje. Tenía puesto un suéter gris y los zapatos sin lustrar. Su cabello estaba ligeramente desordenado, y sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado la noche entera sin dormir. «Siéntese», dijo Augusto, señalando una silla frente a él. Su voz era diferente. No había arrogancia, no había desprecio, solo cansancio. Un cansancio profundo, de esos que no se curan con una noche de sueño sino con años de sinceridad. Augusto la miró durante un largo momento, como si estuviera buscando las palabras correctas en un idioma que había olvidado. Finalmente, habló. «Lo que usted me dijo anoche. Nadie me había hablado así. Nunca. Ni mis socios, ni mis empleados, ni mi propia familia. 30 años construyendo un imperio y nadie tuvo el valor de decirme lo que usted me dijo con un delantal puesto y las manos mojadas». Valentina no respondió. Solo escuchó. «¿Sabe qué es lo peor?», continuó Augusto. «Que tiene razón. Cada palabra que dijo es verdad. Lo sé desde hace mucho tiempo. Pero es más fácil ser temido que ser honesto. Es más cómodo que la gente te obedezca por miedo que ganarse su respeto». Augusto se levantó y caminó hacia el ventanal. Miró la ciudad que se extendía debajo como un tablero de ajedrez. «Yo no siempre fui así, señorita Herrera. Hubo un tiempo en que fui como usted, joven, con principios, dispuesto a defender lo correcto, aunque me costara todo. Pero la vida tiene una forma particular de endurecer a las personas cuando les das demasiado poder y muy poca compañía». Se giró hacia ella, y en sus ojos había algo que Valentina no esperaba. Dolor. Un dolor antiguo, guardado bajo llave durante décadas. «Quiero contarle algo que no le he contado a nadie, y quiero que escuche hasta el final antes de juzgarme». Augusto se sentó de nuevo. Juntó las manos y comenzó a hablar con una voz diferente, la voz de un hombre cansado de cargar un peso invisible. «Yo nací en un pueblo pequeño en el interior de Argentina. Mi padre era carpintero, mi madre costurera. Éramos 5 hermanos y vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de lámina. No teníamos mucho, pero mi madre se encargaba de que nunca nos faltara lo esencial: comida en la mesa, ropa limpia y una frase que nos repetía cada noche antes de dormir. «Hijo, trata a todos como te gustaría que te trataran a ti, porque el día que te olvides de eso, habrás perdido más de lo que cualquier fortuna puede darte». Valentina sintió un escalofrío. Esa frase era casi idéntica a algo que su propia madre le decía cuando era niña. «Cuando tenía 18 años», continuó Augusto, «conseguí una beca para estudiar en la ciudad. Fue la primera vez que salí de mi pueblo, y algo cambió dentro de mí. Empecé a sentir que de donde venía no era suficiente, que mi familia era un ancla que me impedía subir». Su voz se volvió más baja. «Dejé de llamar a mi madre. Dejé de visitar el pueblo. Me cambié el acento, la ropa, hasta la forma de caminar. Y cuando mi primer negocio despegó,
Decidí que la persona que había sido ya no existía. En su lugar, quedó esto. Señaló a su alrededor. La oficina lujosa, los cuadros, los libros, todo. 30 años. Señorita Herrera, 30 años sin hablar con mi madre, sin pisar mi pueblo, fingiendo que no tengo pasado. ¿Y sabe qué conseguí a cambio? Valentina negó con la cabeza. Dinero, hoteles, poder, y una soledad tan grande que a veces, cuando llego a mi departamento por las noches, el silencio me parece insoportable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valentina sentía un nudo en la garganta, porque detrás de ese hombre que el mundo temía, había un niño que abandonó todo lo que amaba, por miedo a no ser suficiente. Anoche, cuando usted me señaló con el dedo frente a todo ese restaurante, dijo Augusto con voz temblorosa, sentí algo que no había sentido en años. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba décadas cerrada. Entró aire fresco, y dolió, porque cuando estás acostumbrado a respirar polvo, el aire limpio quema. Valentina finalmente habló. Don Augusto, yo no le dije eso para causarle daño. Lo dije porque vi a un hombre bueno siendo tratado como si no valiera nada. Y eso no está bien. No importa quién sea usted. Lo sé. Y si le sirve de algo, no creo que usted sea una mala persona. Creo que es una persona que se perdió. Y las personas que se pierden pueden encontrar el camino de regreso. Si quieren. Augusto la miró con una expresión que Valentina nunca olvidaría. La mirada de alguien que lleva años en un desierto y de repente ve agua. Anoche llamé a mi madre, confesó Augusto en un susurro, después de 30 años, porque sus palabras me recordaron las de ella. Y cuando escuché su voz, cuando me dijo, hijo, sentí que todo lo que construí durante 3 décadas no vale lo que vale esa sola palabra. Valentina no pudo contener las lágrimas. Corrieron silenciosas por sus mejillas mientras escuchaba a ese hombre desmoronarse frente a ella con una honestidad que le partía el alma. ¿Qué le dijo su madre?, preguntó Valentina con voz suave. Augusto cerró los ojos. Una lágrima cruzó su mejilla arrugada. Me dijo, te he estado esperando, Augusto. Cada noche, antes de dormir, le pido a Dios que me deje vivir un día más, porque sé que un día vas a llamar. Y hoy mi oración fue escuchada. El silencio en esa oficina fue sagrado, lleno de verdad. De las verdades que duelen tanto que solo se pueden decir una vez. Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Augusto hizo lo mismo con un pañuelo. Durante un momento, los dos se miraron sin decir nada. Un millonario y una camarera, conectados por algo que trasciende el dinero y las apariencias. La verdad. ¿Por qué me llamó don Augusto?, preguntó Valentina. ¿Qué necesita de mí? Augusto respiró hondo. Se reclinó en su sillón y la miró con una seriedad que no tenía nada que ver con los negocios. Porque usted es la única persona que me ha dicho la verdad en años. Y necesito a alguien así a mi lado. No como empleada. No como asistente. ¿Cómo? Como un recordatorio constante de que la persona que fui alguna vez todavía existe en algún lugar dentro de mí. Valentina frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué me está proponiendo? Quiero crear una fundación. Una fundación que ayude a jóvenes de barrios humildes a acceder a oportunidades educativas y laborales. Jóvenes como usted, señorita Herrera. Jóvenes que tienen todo el talento del mundo pero que el sistema ha decidido ignorar. Y quiero que usted la dirija. Valentina se quedó sin aliento. De todas las cosas que esperaba escuchar esa mañana, esa era la última. La absolutamente última. Don Augusto, yo soy camarera. No tengo estudios universitarios. No sé nada de fundaciones. Usted tiene algo que ningún título otorga. La interrumpió Augusto. Tiene coraje, tiene principios, y tiene la capacidad de decirle a alguien lo que necesita escuchar, no lo que quiere escuchar. Eso no se enseña en ninguna universidad. Valentina sentía que el corazón le iba a salir del pecho. Hacía 12 horas estaba limpiando mesas. Ahora, el hombre más poderoso de la ciudad le ofrecía algo que podía cambiar la vida de miles de personas. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Tómese el tiempo que necesite, pero antes de irse, quiero que sepa algo. Augusto sacó de un cajón de su escritorio una fotografía antigua, amarillenta, con los bordes doblados. Se la extendió a Valentina. En la foto se veía a una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa luminosa.
con un delantal blanco, parada frente a un pequeño restaurante de pueblo. Miraba a la cámara con una expresión de orgullo y dignidad que resultaba inconfundible. «¿Quién es?», preguntó Valentina. Augusto sonrió por primera vez. Una sonrisa triste, cargada de nostalgia y de arrepentimiento. «Es mi madre, doña Carmen Montiel. Trabajó como mesera 25 años en un restaurante de pueblo para pagar la educación de sus 5 hijos. Nunca faltó un día, y cuando le dije que me iba a la ciudad, me abrazó y me dijo: «Ve, hijo, pero nunca olvides de dónde vienes, porque el día que lo olvides, dejarás de ser tú». Valentina miró la foto, miró a la mujer del delantal, las manos trabajadoras, la sonrisa firme, y entendió todo. «Olvidé de dónde vengo, señorita Herrera», dijo Augusto con la voz rota. «Y anoche, cuando usted se paró frente a mí con su delantal blanco y me dijo la verdad, vi a mi madre, vi a doña Carmen, y recordé todo lo que juré no olvidar». Valentina salió del Hotel Imperial con la fotografía en el bolsillo. Augusto había insistido en que se la quedara. Caminó por la avenida con la mente llena de pensamientos que se atropellaban. ¿Podía confiar en ese hombre? ¿Era sincero o era otra estrategia de alguien acostumbrado a manipular? ¿Y la fundación? ¿De verdad podía ella dirigir algo así? Sacó su teléfono y llamó a la única persona cuyo consejo valía más que cualquier experto del mundo. «Mamá, necesito hablar contigo. Ven a casa, hija. El té está listo». Cuando llegó al departamento encontró a doña Elena sentada en su sillón favorito, con una manta sobre las piernas y una taza humeante entre las manos. Valentina se sentó en el piso, junto a ella, como hacía cuando era niña, y le contó todo. Doña Elena escuchó en silencio hasta el final. Después, tomó la mano de su hija y dijo algo que Valentina llevaría grabado en el alma para siempre. «Hija, en esta vida hay 2 tipos de personas, las que construyen muros y las que construyen puentes. Ese hombre ha vivido detrás de un muro toda su vida, y tú, con tus palabras, abriste la primera grieta. No tengas miedo de cruzar al otro lado, porque del otro lado no hay un monstruo. Hay alguien que necesita recordar cómo ser humano». Valentina abrazó a su madre con fuerza, con ternura, con agradecimiento, porque en ese departamento pequeño había algo que ningún hotel de lujo podía ofrecer: amor verdadero. Esa noche, Valentina no durmió. Estuvo mirando el techo de su habitación con la fotografía de doña Carmen Montiel sobre su pecho. Pensaba en las coincidencias de la vida, en cómo una madre mesera había criado al hombre más rico de la ciudad, en cómo otra madre, también trabajadora, la había criado a ella, en cómo 2 historias tan distintas habían chocado en un restaurante por culpa de una botella de vino. Y pensó en algo que le aceleró el corazón. Si la madre de Augusto había sido mesera, si su historia era tan parecida a la suya, quizás lo que ocurrió la noche anterior no fue casualidad. Quizás estaba destinado a suceder. A las 3 de la madrugada, Valentina tomó una decisión. Sacó su teléfono, buscó el número de Ernesto Salazar y escribió un mensaje de solo 4 palabras. «Acepto. Cuente conmigo». La respuesta llegó en menos de 1 minuto, y no era de Ernesto. Era de don Augusto Montiel, que evidentemente tampoco podía dormir. «Gracias, señorita Herrera. Mañana comienza todo, y esta vez le prometo que voy a hacer las cosas bien». Valentina dejó el teléfono sobre la mesita de noche. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió antes de dormir. Pero lo que no sabía, lo que ni ella ni Augusto podían saber, era que alguien más había estado observando todo lo ocurrido en el restaurante aquella noche. Alguien que no aplaudió. Alguien que, desde la mesa más alejada del salón, había grabado cada segundo del enfrentamiento con su teléfono. Y ese video, en menos de 48 horas, iba a aparecer en cada red social y cada noticiero de la región. Porque en la era digital, nada queda en secreto. Y la verdad, cuando es poderosa, no necesita permiso para llegar a millones. La tormenta estaba a punto de comenzar, y ni Valentina ni Augusto estaban preparados para lo que venía. El video apareció un martes por la mañana, sin título llamativo, sin edición, sin filtros. Solo 38 segundos grabados desde una mesa alejada del restaurante La Estrella del Sur. Se veía a una joven de delantal blanco señalando con el dedo a un hombre de traje oscuro. Se escuchaba su voz, clara como el agua. «Usted puede tener todo el dinero del mundo, señor,
Pero lo que acaba de hacer demuestra que le falta lo que no se compra con ninguna tarjeta. Respeto. Y luego, los aplausos. Eso fue todo. 38 segundos. Pero bastaron para encender una chispa que ningún bombero del mundo podría apagar. La primera persona en compartir el video fue una cuenta anónima con pocos seguidores. Nadie le prestó atención durante las primeras horas. Pero a mediodía, una periodista local llamada Gabriela Navarro, conocida por su programa de noticias en una emisora regional, lo vio mientras almorzaba en su escritorio. Dejó el tenedor suspendido en el aire. Reprodujo el video 3 veces. Y antes de que terminara la hora, lo compartió en todas sus redes con un mensaje que se convertiría en tendencia. Esto es lo que pasa cuando alguien decide que la dignidad no tiene precio. Para las 5 de la tarde, el video tenía 200.000 reproducciones. Para la medianoche, superó el 1.000.000. Al amanecer del día siguiente, estaba en cada pantalla de la región. Noticieros, programas matutinos, portales de internet, grupos de mensajería. Todo el mundo hablaba de lo mismo. La camarera que le plantó cara al millonario. Y nadie sabía su nombre. Todavía. Valentina se enteró de la peor manera posible. Estaba preparando el desayuno de su madre cuando su teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero fue Camila, su compañera del restaurante. Después, Ricardo. Después, números que no reconocía, uno tras otro, sin descanso, como si el mundo entero hubiera decidido buscarla al mismo tiempo. «¿Qué está pasando?», murmuró mientras abría el mensaje de Camila. Era un enlace, solo un enlace y una palabra. Valentina. Tocó el enlace, y su propia cara apareció en la pantalla. Se vio a sí misma señalando a don Augusto. Escuchó su propia voz diciendo las palabras que recordaba perfectamente. Vio los aplausos. Y debajo del video, miles de comentarios. Miles. De personas que no conocía, de ciudades que nunca había visitado, de países que solo había visto en los mapas del colegio. Esa mujer es mi heroína. Alguien tenía que decirlo. ¿Quién es ella? Necesito saber su nombre. Ricardo la llamó minutos después. Su voz temblaba, pero no de miedo. De algo parecido al asombro. Valentina, ¿estás bien? El restaurante no para de recibir llamadas. La gente quiere saber si es aquí donde pasó. Hay periodistas afuera. Y los meseros. Valentina, los meseros están orgullosos. Camila puso una copia de tu frase en la pared de la cocina. Tomás dice que va a nombrar un plato en tu honor. Valentina no supo si reír o llorar. Hizo las dos cosas al mismo tiempo. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa. Le temblaban las manos. Porque ella no buscaba fama, no buscaba reconocimiento. Solo había hecho lo que sentía correcto. Y ahora, sin haberlo pedido, sin haberlo buscado, su rostro estaba en millones de pantallas. «Mamá», dijo con voz temblorosa, entrando a la habitación de doña Elena. Algo pasó. Doña Elena, que ya tenía el teléfono en la mano porque una vecina le había enviado el mismo video, la miró con una calma que solo una madre puede tener en medio del caos. «Ya lo vi, hija. Siéntate. ¿No estás preocupada? Estoy orgullosa, pero también sé que cuando una piedra cae al agua, las olas llegan a todas partes. Así que prepárate, porque lo que viene no va a ser fácil». Doña Elena tenía razón. Esa misma mañana, Ernesto Salazar llamó a Valentina con urgencia. «Señorita Herrera, don Augusto necesita verla. Es importante». Cuando Valentina llegó al Hotel Imperial, encontró algo que no esperaba. La oficina de Augusto, normalmente impecable, estaba en desorden. Había papeles sobre el escritorio, tazas de café a medio terminar, y el televisor encendido en un canal de noticias que repetía el video en bucle. Augusto estaba de pie frente al ventanal, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. «Señorita Herrera», dijo sin voltearse, «¿ha visto lo que está pasando?» «Lo vi esta mañana. Mis abogados quieren rastrear quién subió el video. Mis asesores de imagen quieren que emita un comunicado negando todo. Mi junta directiva quiere que tome distancia de usted. Y mi socio principal, un hombre llamado Felipe Sandoval, me llamó hace una hora para decirme que si no controlo la situación, va a reconsiderar su participación en 3 proyectos que representan la mitad de mis ingresos anuales». Augusto se giró hacia ella. Tenía los ojos cansados pero firmes. «¿Sabe lo que les dije a todos?». Valentina negó con la cabeza. «Les dije que no voy a negar lo que pasó,
que no voy a perseguir a nadie, y que no voy a tomar distancia de usted, porque por primera vez en 30 años estoy haciendo algo correcto, y no voy a dejar que el miedo me quite eso. Se sentó frente a ella y continuó. ¿Sabe qué me dijo mi madre cuando la llamé anoche? Me dijo, hijo, si esa muchacha tuvo el valor de decirte la verdad, ten tú el valor de aceptarla. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Valentina sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido. No era admiración, era algo más profundo. El reconocimiento de que ese hombre, al que el mundo veía como un gigante inalcanzable, estaba eligiendo ser valiente de una forma que ningún negocio le había exigido jamás. Don Augusto, ¿está seguro? Esto puede costarle mucho. Ya me costó 30 años lejos de mi madre, señorita Herrera. No hay nada que me puedan quitar que sea peor que eso. Pero Felipe Sandoval no era un hombre que aceptara un no con facilidad. Sandoval tenía 55 años, cabello negro impecable y una sonrisa que siempre parecía esconder un cálculo. Era el socio minoritario del imperio hotelero de Augusto, pero su influencia iba mucho más allá de los números. Conocía a medio mundo empresarial de la región, tenía contactos en los medios y sabía exactamente cómo presionar para conseguir lo que quería. Esa tarde, mientras Augusto y Valentina comenzaban a planificar los primeros pasos de la fundación, Sandoval se reunió con la junta directiva del grupo hotelero en una sala de conferencias del piso 15 del Hotel Imperial. 4 ejecutivos, todos hombres, todos nerviosos, todos mirando sus teléfonos donde el video seguía acumulando reproducciones. «Caballeros», dijo Sandoval con voz tranquila mientras se servía un vaso de agua, «lo que está pasando es un desastre para nuestra imagen corporativa. Un video viral, donde nuestro fundador es confrontado públicamente por una empleada de un restaurante. Los medios nos están asociando con arrogancia, con abuso de poder. Y si no actuamos rápido, los inversores van a empezar a retirarse». Uno de los ejecutivos, un hombre de lentes llamado Gerardo, asintió nervioso. «Ya recibimos 3 llamadas de socios internacionales pidiendo explicaciones. Quieren saber si esto afecta a los contratos del próximo trimestre». «Exactamente», dijo Sandoval, señalando a Gerardo como si acabara de confirmar su punto. «Esto no es un problema emocional, es un problema financiero. Y los problemas financieros se resuelven con decisiones, no con sentimentalismos». Los ejecutivos asintieron, todos excepto una. Mariana Vega, directora de Relaciones Públicas del grupo, levantó la mano. «Con todo respeto, señor Sandoval, creo que está viendo esto desde el ángulo equivocado». Sandoval la miró con frialdad. «¿Y cuál sería el ángulo correcto, Mariana? El video está generando empatía. La gente no nos está atacando a nosotros. Está celebrando un acto de honestidad. Si don Augusto responde con humildad, si reconoce públicamente lo que pasó y anuncia acciones concretas como la fundación que quiere crear, esto podría convertirse en la mejor campaña de imagen que hayamos tenido jamás. Gratis». El silencio en la sala fue denso. Sandoval apretó la mandíbula. «No necesitamos consejos de relaciones públicas, Mariana. Necesitamos proteger el negocio. Proteger el negocio y hacer lo correcto no son cosas opuestas, señor Sandoval». Sandoval no respondió, pero la forma en que la miró dejó claro que esa conversación no había terminado. Mientras tanto, algo inesperado estaba ocurriendo en las redes. La gente no solo compartía el video, estaba contando sus propias historias. Cientos de personas publicaban mensajes sobre momentos en los que habían sido tratadas con desprecio por alguien con más poder. Trabajadores de restaurantes, empleados de tiendas, personal de limpieza, conductores. Todos contaban sus experiencias. Y todos terminaban sus publicaciones con la misma frase que Valentina había dicho aquella noche, convertida ahora en un símbolo. «Lo que no se compra con ninguna tarjeta. Respeto». Una mujer de Lima escribió: «Trabajé 10 años como recepcionista. Mi jefe nunca aprendió mi nombre. Me decía, tú, la de la entrada». Ojalá hubiera tenido el valor de esa camarera. Un joven de Bogotá publicó: «Mi padre es taxista. Una vez un pasajero le dijo que la gente como él no merecía opinar. Mi padre no dijo nada. Guardó silencio todo el camino. Esa noche lloró en la cocina pensando que yo no lo escuchaba, pero sí lo escuché. Y desde ese día juré que jamás bajaría la cabeza ante nadie». La frase apareció en carteles hechos a mano, en publicaciones con miles de corazones,
en mensajes que padres compartían con sus hijos. Lo que empezó como un video de 38 segundos se había transformado en un movimiento espontáneo. Un grito colectivo de todas esas personas que alguna vez se sintieron invisibles. Gabriela Navarro, la periodista que había compartido el video primero, dedicó un segmento completo de su programa a la historia. Entrevistó a clientes del restaurante, a vecinos del barrio, a expertos en comunicación. Y al final del programa, miró directamente a la cámara y dijo: si alguien conoce a esta joven camarera, díganle que no está sola, que millones de personas la están apoyando, y que lo que hizo aquella noche no fue un acto de rebeldía, fue un acto de humanidad. Valentina vio ese programa sentada en el sillón de su madre, con doña Elena a su lado. Cuando la periodista dijo esas palabras, Valentina se cubrió el rostro con las manos y lloró. No de tristeza ni de alegría. Lloró porque durante toda su vida había sentido que su voz no importaba, que era demasiado joven, demasiado pobre, demasiado insignificante para cambiar algo. Y ahora, millones de personas le estaban diciendo que estaban equivocados todos los que alguna vez pensaron lo mismo. El teléfono seguía vibrando. Mensajes de compañeros del restaurante, de vecinos del barrio, de antiguos profesores del colegio que la reconocieron en el video. Uno de esos mensajes la detuvo en seco. Era de su antigua maestra de primaria, doña Lucía, una mujer que siempre creyó en ella cuando nadie más lo hacía. Decía: Valentina, siempre supe que ibas a hacer algo grande. No porque fueras la más inteligente del salón, sino porque eras la más valiente. Estoy llorando de orgullo. Valentina leyó ese mensaje 3 veces, y cada vez las lágrimas regresaban con más fuerza. Doña Elena le acarició el cabello con ternura. «Ves, hija, las palabras que salen del corazón nunca se pierden. Siempre encuentran a quien las necesita». Valentina se secó las lágrimas y miró a su madre con una determinación que Elena no le había visto desde que era una niña pequeña y juraba que iba a construirle una casa grande con jardín. «Mamá, voy a hacer que esta fundación funcione. No por don Augusto, no por el video. Por todas esas personas que contaron sus historias. Por cada persona que alguna vez se sintió invisible. Voy a hacerlo por ellos». Elena sonrió. Esa sonrisa que solo las madres pueden dar. La que dice: siempre supe que este momento llegaría. Al día siguiente, Valentina se presentó en la oficina de Augusto con un cuaderno lleno de notas escritas a mano. Había pasado la noche entera investigando en su viejo teléfono cómo funcionaban las fundaciones, qué requisitos legales se necesitaban, qué programas existían en la región para jóvenes de bajos recursos. No tenía experiencia, pero tenía algo más poderoso: propósito. Augusto la recibió con una expresión diferente, más serena, más abierta, como si cada día que pasaba desde aquella noche en el restaurante, una capa de su antigua armadura se fuera desprendiendo. «Traje algunas ideas», dijo Valentina, abriendo su cuaderno. «No sé si son buenas, pero son honestas. Las mejores ideas siempre lo son». Durante 3 horas, los dos trabajaron juntos. Valentina proponía, Augusto escuchaba. Ella hablaba de becas para jóvenes de barrios vulnerables, de talleres de capacitación en oficios, de programas de mentoría donde empresarios exitosos dedicaran tiempo a guiar a la siguiente generación. Augusto aportaba la visión estratégica, los contactos, los recursos. Por primera vez, sus mundos no chocaban, se complementaban. En un momento, Valentina sacó una hoja arrugada de su cuaderno. Era una lista escrita con letra pequeña y tinta azul. Nombres, decenas de nombres. «¿Qué es eso?», preguntó Augusto. «Son los nombres de chicos de mi barrio que conozco personalmente. Jóvenes que tienen sueños enormes pero que no pueden estudiar porque necesitan trabajar para ayudar a sus familias. Esta lista la empecé a escribir hace años, sin saber por qué. Ahora lo sé». Augusto tomó la hoja con cuidado, como si fuera un documento sagrado. La leyó en silencio, y cuando levantó la mirada, sus ojos estaban húmedos. «Cada uno de estos nombres va a tener una oportunidad, señorita Herrera. Se lo prometo». Al final de la reunión, Augusto dijo algo que tomó a Valentina por sorpresa. «Quiero que la fundación lleve un nombre especial». «¿Cuál?» «Fundación Doña Carmen, en honor a mi madre». Valentina sintió un nudo en la garganta. Asintió sin poder hablar. «Y quiero hacer algo más».
continuó Augusto con voz temblorosa. Quiero ir a ver a mi madre, al pueblo. Quiero pedirle perdón en persona, pero no sé si tengo el valor de hacerlo solo. Valentina cerró su cuaderno, lo miró directamente a los ojos, y con la misma firmeza con la que lo había enfrentado en el restaurante, pero esta vez con calidez, le dijo: No va a ir solo, don Augusto. Yo lo acompaño. Augusto bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre el escritorio de caoba. No la limpió. La dejó ahí, como si fuera una prueba de que algo dentro de él estaba cambiando de verdad. Esa noche, mientras Valentina preparaba una pequeña maleta en su departamento, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Valentina Herrera? La voz al otro lado era masculina, formal, calculadora. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Felipe Sandoval. Soy socio de don Augusto Montiel, y necesito que usted y yo tengamos una conversación, en privado, sin que Augusto lo sepa. El corazón de Valentina se detuvo por un instante. ¿Sobre qué? Sobre lo que realmente está en juego aquí, señorita Herrera, porque lo que usted cree que es una historia de redención puede ser algo muy diferente, y antes de que cometa un error del que no pueda volver, necesita escuchar lo que tengo que decirle. La línea quedó en silencio. Valentina miraba por la ventana de su habitación hacia las luces de la ciudad. El mismo cielo que cubría el restaurante donde todo comenzó ahora parecía más oscuro, más pesado, cargado de algo que ella todavía no podía nombrar. «Señorita Herrera, ¿sigue ahí?» Valentina apretó el teléfono, respiró hondo y respondió: «Lo escucho». Lo que Felipe Sandoval le dijo a continuación cambiaría absolutamente todo lo que Valentina creía saber sobre don Augusto Montiel, y la decisión que ella tomaría después de esa llamada determinaría no solo el futuro de la fundación, sino el destino de todas las personas involucradas en esta historia. Porque la verdad, a veces, tiene más de una cara, y Valentina estaba a punto de descubrir la otra. Valentina no durmió después de la llamada de Felipe Sandoval. Sus palabras seguían resonando en su cabeza como un eco que no se apagaba. Lo que le dijo fue directo, frío, calculado. Le habló de contratos, de números, de un supuesto pasado oscuro de Augusto que ella desconocía. Le dijo que la fundación no era un acto de bondad, sino una estrategia para limpiar una imagen manchada. Le dijo que Augusto había arruinado negocios de personas inocentes para construir su imperio. Y le dijo algo que le clavó una espina en el pecho. Usted cree que lo está ayudando a cambiar, señorita Herrera, pero la verdad es que él la está usando a usted. Es una ficha en su tablero, nada más. Valentina colgó el teléfono con las manos heladas. Se sentó al borde de la cama y miró la pared de su habitación durante lo que pareció una eternidad. ¿Y si Sandoval tenía razón? ¿Y si todo lo que Augusto le había mostrado, la vulnerabilidad, las lágrimas, la foto de doña Carmen, era una actuación? ¿Y si ella, una joven sin experiencia, estaba siendo manipulada por un hombre que llevaba toda la vida manipulando a otros? Pero entonces recordó algo. Recordó los ojos de Augusto cuando habló de su madre. Recordó el temblor de su voz. Recordó la lágrima que cayó sobre el escritorio y que él no limpió. Y supo, con una certeza que no podía explicar pero que sentía en cada fibra de su cuerpo, que eso no se podía fingir. Que hay cosas que el dinero puede comprar y hay cosas que no, y el dolor genuino era una de ellas. Entonces pensó en su propia madre, en doña Elena, que toda su vida le enseñó una cosa: hija, juzga a las personas por lo que hacen, no por lo que otros dicen de ellas. Y lo que Augusto estaba haciendo, llamar a su madre después de 30 años, crear una fundación, abrirse por primera vez ante una desconocida, eran acciones. No palabras, no estrategias, acciones nacidas de algo real. A las 6 de la mañana, tomó una decisión. Llamó a Ernesto Salazar. Dígale a don Augusto que salimos hoy, al pueblo, como lo prometí. El viaje al pueblo natal de Augusto duró 5 horas por carretera. Valentina iba en el asiento trasero del auto junto a Augusto. Ernesto conducía. Nadie habló durante la primera hora. El paisaje cambió gradualmente. Las avenidas anchas de Córdoba dieron paso a rutas secundarias, campos abiertos, cerros verdes y cielos tan amplios que parecían abrazar la tierra.
Augusto miraba por la ventana con una expresión que Valentina no le conocía. No era el hombre poderoso del Hotel Imperial. No era el empresario que daba órdenes sin pestañear. Era un hombre de 63 años que estaba volviendo al lugar donde todo empezó. Y estaba aterrorizado. A medida que se alejaban de la ciudad, algo en el ambiente fue cambiando. El aire se volvió más limpio, más fresco, cargado de olor a tierra mojada y a pasto recién cortado. Los carteles de propaganda desaparecieron, y en su lugar aparecieron árboles, vacas pastando y casas solitarias con ropa tendida al sol. Valentina, que había crecido en la periferia de Buenos Aires antes de mudarse a Córdoba, nunca había visto tanta quietud junta. Era como si el ruido del mundo se hubiera quedado en la autopista. ¿Tiene miedo?, preguntó Valentina suavemente. Augusto tardó en responder. No tiene idea de cuánto. ¿De qué exactamente? De que mi madre me mire a los ojos y vea en lo que me convertí. De que me pregunte por qué me fui. De que me diga que la decepcioné. De que me diga que ya no me reconoce. Valentina se quedó en silencio un momento. Después, con la misma voz que usaba para calmar a su madre en las noches difíciles, le dijo: Don Augusto, una madre siempre reconoce a su hijo. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuánto cambie. El corazón de una madre tiene una memoria que no se borra jamás. Augusto cerró los ojos, apretó los labios y asintió sin decir nada. El pueblo se llamaba Villa Esperanza. Era un pueblo pequeño, de calles de tierra y casas bajas. Había una plaza central con una fuente que ya no funcionaba, una iglesia con las puertas siempre abiertas y un par de tiendas donde todos se conocían por el nombre. El tiempo parecía moverse más lento ahí, como si el pueblo se hubiera negado a envejecer al ritmo del resto del mundo. Cuando el auto se detuvo frente a la plaza, Augusto no se movió. Se quedó mirando a través del cristal, con los ojos fijos en una calle estrecha que se perdía entre las casas. Valentina notó que sus manos temblaban sobre las rodillas. «Es por ahí», susurró Augusto. «La tercera casa a la izquierda, con la puerta azul. ¿Quiere que vaya con usted? Por favor». Caminaron juntos por la calle de tierra. Los vecinos los miraban con curiosidad desde sus ventanas. Un anciano sentado en una silla de plástico frente a su casa entrecerró los ojos y murmuró algo a la mujer que estaba a su lado. Ella abrió los ojos como platos y se llevó la mano al pecho. «Es el hijo de doña Carmen», susurró. «Es Augusto. Después de tantos años». La noticia corrió por el pueblo como agua por una acequia. Para cuando Augusto llegó a la puerta azul, había una docena de vecinos observando desde la distancia, en silencio, como testigos de algo que todos habían esperado, pero que nadie creía que sucedería. Una mujer mayor salió de la casa de al lado secándose las manos en un paño de cocina. Miró a Augusto y se le escapó un sollozo. Era Hortensia, la vecina que durante 30 años le hacía compañía a doña Carmen en las tardes, la que le llevaba comida cuando estaba débil, la que más de una vez la encontró mirando por la ventana en silencio, esperando ver a su hijo caminar por esa calle. «Doña Carmen», llamó Hortensia con voz temblorosa hacia la puerta azul. «Venga, tiene visita». Augusto levantó la mano para tocar la puerta, pero antes de que sus nudillos llegaran a la madera, la puerta se abrió sola. Y ahí estaba doña Carmen Montiel. Tenía 84 años, el cabello completamente blanco, recogido en una trenza delgada, la piel morena surcada por arrugas que contaban historias de sol, de trabajo, de espera. Llevaba un vestido sencillo de flores azules y un delantal, siempre el delantal, que parecía tan parte de ella como sus propias manos. Era pequeña, frágil, pero sus ojos tenían una luz que desmentía cualquier debilidad. Miró a Augusto, lo miró de arriba a abajo, y su rostro hizo algo que Valentina jamás olvidaría. Se arrugó entero, como si todas las emociones del mundo intentaran salir al mismo tiempo. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de agua, y entonces, con una voz que era al mismo tiempo un susurro y un trueno, dijo una sola palabra: «Hijo». Augusto se desplomó, no de rodillas, simplemente se dobló sobre sí mismo, como si todas las décadas de fingir ser fuerte le hubieran caído encima de golpe. Se cubrió el rostro con las manos y un sonido salió de su garganta que no era palabra ni grito. Era algo más primitivo, más profundo,
El sonido de un hombre que por fin se permitía sentir todo lo que había reprimido durante 30 años. Doña Carmen dio un paso adelante. Extendió sus manos pequeñas y arrugadas y tomó el rostro de su hijo. Lo levantó con una delicadeza infinita. Lo miró directamente a los ojos. Y con la serenidad de quien ha rezado cada noche durante 3 décadas por este momento exacto, le dijo: «No llores, mi niño. Ya estás en casa». Los vecinos que observaban desde la calle lloraban en silencio. La mujer del anciano se abrazaba a él con los hombros temblando. Un niño que no entendía por qué todos estaban tristes, jalaba la falda de su madre preguntando qué pasaba. Y Valentina, de pie a pocos metros de la puerta azul, sentía que presenciaba algo sagrado. Un momento que no le pertenecía, pero que la vida le había regalado el privilegio de ver. Doña Carmen abrazó a su hijo. Lo abrazó con brazos que parecían demasiado pequeños para contener tanto amor. Lo abrazó como si quisiera recuperar en un instante todos los abrazos perdidos. Y Augusto, el hombre que controlaba imperios, que intimidaba ejecutivos, que hacía temblar a ciudades enteras, se aferró a su madre como un niño que por fin encuentra su camino de regreso a casa. Permanecieron así durante minutos que nadie se atrevió a contar. El sol de la tarde caía oblicuo sobre la calle de tierra y los bañaba en una luz dorada que parecía hecha para ese momento. El pueblo entero guardó silencio. Ni los perros ladraron, ni el viento sopló. Como si Villa Esperanza supiera que algo sagrado estaba ocurriendo y decidiera hacer una pausa para honrarlo. Dentro de la casa, todo era exactamente como Augusto lo recordaba. Las paredes con fotos familiares amarillentas, la mesa de madera donde cenaban los 7, la mecedora junto a la ventana donde doña Carmen cosía hasta la medianoche, y en una repisa, algo que hizo que Augusto se detuviera en seco. 5 portarretratos, 1 por cada hijo, ordenados de mayor a menor. En el tercero, un joven de 18 años con camisa blanca sonreía con la inocencia de quien aún no sabe lo que el mundo le va a pedir a cambio del éxito. «Nunca quité tu foto», dijo doña Carmen mientras servía café en tazas de cerámica. «Cada mañana, cuando me levanto, las miro a todas, y le digo a cada uno: buenos días, hijo, que Dios te cuide. A ti también, Augusto». Todos los días, durante 30 años. Augusto no pudo responder. Se sentó en la silla que solía ocupar de niño, y lloró en silencio mientras el café se enfriaba entre sus manos. Valentina estaba sentada en un rincón, tratando de hacerse invisible, de no interrumpir ese momento que era solo de ellos. Pero doña Carmen se acercó a ella, le tomó la mano y la llevó a sentarse junto a ellos. «Tú debes ser la joven del video», dijo con una sonrisa que irradiaba paz. «Sí, señora. Entonces tengo que darte las gracias, porque lo que tú le dijiste a mi hijo esa noche fue exactamente lo que yo le habría dicho si hubiera estado ahí. A veces los hijos necesitan escuchar la verdad de una voz diferente para recordar lo que su madre les enseñó». Valentina apretó la mano de doña Carmen y sintió algo que la atravesó entera. La sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Pasaron toda la tarde en esa casa. Doña Carmen les contó cómo había sido su vida todos esos años, cómo siguió trabajando como costurera hasta que las manos ya no le respondieron, cómo sus otros 4 hijos la visitaban regularmente, pero ninguno tenía los recursos para darle más que compañía y amor, cómo el pueblo fue envejeciendo con ella, perdiendo jóvenes que se iban a la ciudad buscando oportunidades que Villa Esperanza no podía ofrecer. «Este pueblo se está quedando vacío», dijo doña Carmen con tristeza. «Los jóvenes se van porque aquí no hay trabajo. No hay escuela secundaria completa. No hay futuro visible. Y los que se quedan porque no tienen a dónde ir». Valentina y Augusto se miraron. La misma idea cruzó por la mente de ambos al mismo tiempo. «Mamá», dijo Augusto tomándole las manos, «voy a crear una fundación. Se va a llamar Fundación Doña Carmen. Y va a ayudar a jóvenes como los de este pueblo a tener las oportunidades que yo tuve, pero que ellos no pueden alcanzar. Becas, talleres, capacitación, todo lo que haga falta». Doña Carmen lo miró con ojos húmedos. «Y esta señorita, ella la va a dirigir, porque tiene algo que yo perdí hace mucho tiempo y que ella nunca dejó de tener. Un corazón que sabe distinguir lo que está bien de lo que está mal». Doña Carmen miró a Valentina. Después miró a su hijo,
y sonrió con la sonrisa más hermosa que Valentina había visto en su vida. Entonces hazlo, hijo, pero hazlo de verdad, no a medias, no por imagen. Hazlo porque lo sientes aquí. Se tocó el pecho. Porque esa es la única razón que vale la pena. El viaje de regreso a Córdoba fue completamente diferente al de ida. Augusto hablaba, contaba anécdotas de su infancia, de los juegos en la calle de tierra, de las cenas con sus hermanos, del olor del pan que su madre horneaba los domingos. Valentina escuchaba y reía. Ernesto, al volante, sonreía por primera vez desde que Valentina lo conocía. Pero cuando estaban a una hora de llegar a la ciudad, el teléfono de Augusto sonó. Era Mariana Vega, la directora de Relaciones Públicas. Don Augusto, necesita saber algo. Felipe Sandoval convocó una asamblea extraordinaria de la Junta Directiva para mañana a primera hora. Está pidiendo un voto de desconfianza contra usted. Quiere asumir la presidencia del grupo. El silencio en el auto fue glacial. ¿Con qué argumento?, preguntó Augusto, y su voz volvió a tener ese filo de acero que Valentina creía que había desaparecido. Dice que su comportamiento reciente es errático e incompatible con los intereses de la empresa, que la fundación es un uso inapropiado de recursos corporativos, y que su asociación con... Mariana dudó. Con la señorita Herrera representa un riesgo reputacional. Augusto miró a Valentina. No con preocupación, con una determinación que ella no le había visto antes. Era una mirada que decía, esta vez no voy a huir. Dile a Sandoval que estaré ahí mañana, y dile que se prepare, porque esta vez no va a escuchar al hombre que solía ser. Va a escuchar al hombre que estoy eligiendo ser. Colgó. Valentina lo miraba en silencio. Don Augusto, si esto le va a costar su empresa. Señorita Herrera, pasé 30 años construyendo algo que me costó todo lo que importa. Mi familia, mi paz, mi humanidad. Si tengo que perder una parte de ese imperio para recuperar lo que importa de verdad, que así sea. Valentina asintió. Y en ese instante entendió algo fundamental, que la verdadera prueba de un cambio no es lo que alguien dice cuando todo va bien, sino lo que decide cuando todo está en su contra. Sacó su teléfono y envió un mensaje a su madre. Mamá, mañana va a ser un día difícil, pero estoy donde debo estar. La respuesta de doña Elena llegó en segundos. Recuerda lo que siempre te digo, hija. Las tormentas no duran para siempre, pero las personas que las enfrentan de pie se recuerdan para siempre. Valentina sonrió, guardó el teléfono, y miró hacia la carretera que se extendía frente a ellos, iluminada por los últimos rayos del atardecer. Mañana, en una sala de conferencias del piso 15 del Hotel Imperial, se iba a librar una batalla. Pero no sería una batalla de números ni de contratos. Sería una batalla entre dos formas de ver el mundo, la de quienes creen que el poder existe para servirse de los demás, y la de quienes descubren que el verdadero poder es servir a los demás. Y Valentina, la camarera que había encendido todo esto con una sola frase, iba a estar ahí. Porque ya no era solo una testigo de esta historia, era parte de ella. La sala de conferencias del piso 15 del Hotel Imperial estaba en silencio. 8 sillas de cuero rodeaban la mesa ovalada de cristal. Las cortinas estaban abiertas, y el sol de la mañana entraba con fuerza, como si la propia luz quisiera ser testigo de lo que estaba por ocurrir. Felipe Sandoval llegó primero. Se sentó en la cabecera, un gesto que no pasó desapercibido, y abrió su carpeta con la tranquilidad de quien cree que la partida ya está ganada. Detrás de él entraron los 4 ejecutivos de la Junta. Gerardo con sus lentes y su nerviosismo habitual, Patricio en silencio como siempre, y los demás con rostros que intentaban no mostrar lo que pensaban. Mariana Vega fue la última en sentarse. Bien, dijo Sandoval mirando su reloj. Don Augusto tiene 5 minutos para presentarse. Si no llega, procederemos sin él. Los estatutos lo permiten. Pasaron 2 minutos. 3, 4. Sandoval sonrió. Y entonces la puerta se abrió. Augusto Montiel entró a la sala con paso firme. No llevaba su traje habitual de 3 piezas. Vestía un saco oscuro sin corbata, camisa blanca abierta en el cuello. Parecía más ligero, como si hubiera dejado algo pesado en el camino. Pero no venía solo. Detrás de él, con su blusa blanca, su pantalón negro y sus zapatos gastados pero impecablemente limpios, entró Valentina Herrera.
Y detrás de Valentina, con pasos lentos pero seguros, apoyada en un bastón de madera, entró una anciana de cabello blanco, vestido de flores, y un delantal que parecía ser parte de su piel. Doña Carmen Montiel había venido desde Villa Esperanza. Sandoval dejó caer su sonrisa. «¿Qué es esto, Augusto?», dijo Sandoval, poniéndose de pie. «Esta es una reunión de directivos, no un evento familiar». Augusto no le respondió inmediatamente. Primero, con una delicadeza que ninguno de los presentes le había visto jamás, ayudó a su madre a sentarse en una silla junto a la ventana. Le acomodó un cojín detrás de la espalda. Le sirvió un vaso de agua. Y solo cuando doña Carmen estuvo cómoda, se giró hacia la mesa. «Tienes razón, Felipe. Esta es una reunión de directivos. Y como fundador y presidente de este grupo, tengo derecho a dirigirme a la Junta antes de cualquier votación. Eso también lo permiten los estatutos». Sandoval apretó la mandíbula pero no pudo objetar. Era cierto. Augusto se quedó de pie. No se sentó. Miró a cada uno de los ejecutivos a los ojos, uno por uno, sin prisa, y comenzó a hablar con una voz que nadie en esa sala había escuchado antes. No era la voz del poder, no era la voz del miedo. Era la voz de alguien que por fin había decidido decir la verdad. Hace 30 años fundé este grupo hotelero con un solo objetivo: demostrarle al mundo que un niño de pueblo podía llegar lejos. Y lo logré. Construí 22 hoteles en 8 países. Generé miles de empleos. Acumulé una fortuna que mis padres jamás habrían imaginado. Desde afuera, mi vida parece una historia de éxito. Hizo una pausa. Miró a su madre. Ella le devolvió una mirada serena, llena de paciencia. Pero la verdad es otra. La verdad es que para construir todo esto, destruí lo más importante que tenía. Abandoné a mi madre, me alejé de mis hermanos. Traté a las personas como herramientas, no como seres humanos. Usé el dinero como un escudo y el poder como una espada. Y me convencí de que eso era normal, de que así funcionaba el mundo de los negocios, de que la sensibilidad era debilidad. Se detuvo, respiró. Hasta que una noche, en un restaurante, una joven camarera me dijo algo que me partió en dos. Me dijo que el respeto no se compra con ninguna tarjeta. Y esa frase, dicha por alguien que gana en un mes lo que yo gasto en una cena, me despertó de un sueño del que llevaba 30 años sin querer salir. Los ejecutivos escuchaban inmóviles. Gerardo había dejado de ajustarse los lentes. Mariana tenía los ojos brillantes. Sandoval permanecía con los brazos cruzados, pero su expresión había cambiado. Ya no era confianza. Era incomodidad. Augusto señaló a Valentina, que estaba de pie junto a la puerta. Esta es Valentina Herrera. No tiene título universitario. No tiene experiencia corporativa. No tiene contactos ni apellido reconocido. Pero tiene algo que vale más que todo eso junto. Tiene integridad. Y eso, señores, es lo que esta empresa ha perdido. Luego señaló a su madre. Y esta es doña Carmen Montiel, mi madre. Trabajó como mesera 25 años para que yo pudiera estudiar. Nunca se quejó. Y yo la abandoné. La dejé sola en un pueblo olvidado mientras yo acumulaba hoteles y cuentas bancarias. Doña Carmen bajó la mirada. No de vergüenza, de humildad. Porque así era ella. Incapaz de recibir un elogio sin sonrojarse. He venido hoy a esta sala para decirles 3 cosas, continuó Augusto. La primera, no voy a renunciar a la presidencia. No porque me aferre al poder, sino porque tengo algo pendiente que hacer desde esta posición. Sandoval abrió la boca para hablar, pero Augusto levantó la mano. La segunda, voy a destinar el 15% de las ganancias anuales del grupo a la Fundación Doña Carmen. Una fundación que ofrecerá becas, talleres y oportunidades a jóvenes de comunidades vulnerables en toda la región, y la persona que la va a dirigir es Valentina Herrera. Un murmullo recorrió la mesa. Sandoval negó con la cabeza. Y la tercera, dijo Augusto, y su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. Les pido perdón, a todos ustedes, por cada vez que los traté con arrogancia, por cada reunión donde mis palabras fueron más afiladas que necesarias, por cada momento en que usé mi posición para intimidar en lugar de inspirar. Lo siento. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que esa sala hubiera conocido. No era tensión, no era miedo, era asombro, porque nadie, en toda la historia de esa empresa, había escuchado a don Augusto Montiel pedir perdón. Sandoval se puso de pie.
Su rostro estaba rojo. Muy bonito discurso, Augusto. De verdad. Conmovedor. Pero esto no es un teatro. Esto es una empresa. Y las empresas no se manejan con sentimentalismos. Regalar el 15% de las ganancias a una fundación dirigida por una camarera sin experiencia es una irresponsabilidad financiera. Los accionistas no lo van a aceptar. Y yo tampoco. Augusto lo miró con calma. ¿Terminaste? No. Pido el voto de desconfianza. Ahora. Sandoval miró a los ejecutivos. Esperaba asentimientos. Esperaba respaldo. Esperaba que el miedo funcionara como siempre había funcionado. Pero algo había cambiado. Gerardo fue el primero en hablar. Se quitó los lentes y, con una voz que le tembló pero que no se quebró, dijo: «Yo voto por don Augusto. Llevo 12 años en esta empresa y es la primera vez que escucho a un líder hablar con honestidad». Patricio asintió. «Coincido. Voto por don Augusto». El tercer ejecutivo miró a Sandoval. Luego miró a doña Carmen sentada junto a la ventana con su delantal de flores. Y algo en esa imagen le movió algo dentro. «Voto por don Augusto». Mariana Vega ni siquiera necesitó pensarlo. «Voto por don Augusto. Y propongo que esta junta le dé su apoyo formal a la Fundación Doña Carmen». Sandoval estaba solo. 4 votos contra 1. Su voto de desconfianza había fracasado antes de comenzar. Miró a Augusto con una expresión que mezclaba derrota y resentimiento. Recogió sus carpetas, se abotonó el saco y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Miró a Valentina, que lo observaba desde su lugar junto a la pared. «Espero que sepas en lo que te estás metiendo, niña». Valentina no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos y, con la misma serenidad con la que había enfrentado a Augusto aquella noche en el restaurante, le respondió: «Sé exactamente en lo que me estoy metiendo, señor. En hacer lo correcto». Sandoval salió sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de él. Y en la sala, por primera vez, alguien aplaudió. Fue Gerardo. Después Patricio. Después Mariana. Y después Augusto, que aplaudía mirando a Valentina con una gratitud que no cabía en palabras. Doña Carmen, desde su silla junto a la ventana, simplemente sonreía. La sonrisa de una madre que siempre supo que este momento llegaría. 3 semanas después, la Estrella del Sur volvió a ser el centro de atención. Pero esta vez, no por un escándalo, por una celebración. Ricardo Esquivel fue el encargado de organizar el evento de lanzamiento de la Fundación Doña Carmen. El restaurante fue decorado con guirnaldas de flores blancas y amarillas, con un pequeño podio en el centro, y en la pared de la cocina, donde Camila había pegado la frase de Valentina semanas atrás, ahora colgaba una placa de madera tallada a mano con las palabras grabadas en letras doradas. Lo que no se compra con ninguna tarjeta. Respeto. La noche del evento, el restaurante estaba repleto. Los invitados no eran empresarios ni ejecutivos. Eran los primeros 30 becarios de la fundación, jóvenes de barrios vulnerables de Córdoba y de pueblos del interior. Cada uno llevaba un sobre con una carta firmada por Augusto y Valentina que decía: «Este es el comienzo. No el nuestro. El tuyo». Gabriela Navarro estaba ahí con su equipo de cámara, transmitiendo en directo. El chef Tomás había preparado un menú especial con recetas que doña Carmen le dictó por teléfono. Platos sencillos de pueblo, cocinados con el amor de quien cocina para alimentar el alma. Camila servía las mesas con una sonrisa que no le cabía en la cara. Ricardo supervisaba cada detalle con una energía renovada, como si hubiera recuperado algo que creía perdido para siempre: el orgullo de su trabajo. Cuando llegó el momento de los discursos, Augusto subió al podio. Pero antes de hablar, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Bajó del podio, caminó hasta donde estaba Ricardo, le extendió la mano y le dijo, con voz clara para que todo el restaurante escuchara: «Ricardo, aquella noche te traté de una manera que no mereces. Ni tú ni nadie merece ser tratado así. Te pido perdón. De corazón». Ricardo tomó su mano. Después lo abrazó. Y los dos, frente a un restaurante lleno de gente que contenía la respiración, se dieron un abrazo que cerró una herida que llevaba semanas abierta. Los meseros aplaudieron. Los becarios aplaudieron. Gabriela Navarro se limpió una lágrima mientras su camarógrafo seguía filmando. Después, Augusto regresó al podio y habló brevemente. No dio un discurso corporativo.
No citó números ni estadísticas, solo dijo: todo lo que ven aquí esta noche existe gracias a una joven que tuvo el valor de decirme la verdad cuando nadie más se atrevía. Ella me recordó de dónde vengo. Me recordó quién soy. Y me recordó que el éxito no se mide en hoteles ni en cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas y en la forma en que tratas a quienes el mundo ha decidido ignorar. Esa joven es Valentina Herrera. Y si hoy esta fundación existe, es porque ella creyó que una sola persona puede cambiar las cosas. Y tenía razón. Le cedió el micrófono a Valentina. Valentina subió al podio con las manos temblando. Miró al público. Vio a los becarios, jóvenes con ojos llenos de esperanza y de miedo, exactamente como los que ella tenía a su edad. Vio a Ricardo, a Camila, a Tomás, a Mariana. Vio a Gabriela Navarro con la cámara apuntándola. Y al fondo, sentada en primera fila, vio a su madre. Doña Elena había venido. A pesar de su condición, a pesar de las recomendaciones médicas, había insistido en estar ahí. Llevaba su mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales, y en su regazo sostenía un pañuelo bordado que pertenecía a su propia madre. Cuando sus ojos se encontraron con los de Valentina, le dio un asentimiento casi imperceptible, un gesto que decía todo: estoy aquí, estoy orgullosa, habla. Valentina respiró hondo y habló. Yo no preparé un discurso. No sé hacer discursos. Soy camarera. Sé servir mesas, limpiar platos y sonreír aunque esté cansada. Pero hay algo que sí sé hacer: decir la verdad. El restaurante guardó silencio. La verdad es que yo no soy especial. No soy más valiente que ustedes. No soy más inteligente ni más fuerte. Lo único que hice fue decir lo que todos sentíamos, lo que todos sabíamos pero que nadie se atrevía a pronunciar. Y si eso me trajo hasta aquí, entonces quiere decir que la verdad tiene más poder del que creemos. Miró a los becarios. A ustedes, los jóvenes que hoy reciben esta beca, quiero decirles algo que mi madre me dijo cuando era niña y que llevo tatuado en el corazón. Hija, no importa de dónde vienes, importa hacia dónde caminas. Y mientras camines con honestidad, nunca estarás perdida. Doña Elena se llevó el pañuelo a los ojos. Yo caminé muchos años sintiéndome invisible, sintiéndome poca cosa, creyendo que porque no tenía dinero, ni título, ni apellido importante, mi voz no valía. Pero estaba equivocada. Mi voz vale. La de ustedes vale. La de cada persona que alguna vez se sintió pequeña frente a alguien que se creía grande. Vale. Las lágrimas corrían por los rostros de medio restaurante. Gabriela Navarro ya no intentaba disimular las suyas. El camarógrafo tenía los ojos empañados. Los becarios escuchaban con una atención que ningún profesor les había logrado arrancar jamás. Así que esta fundación no es mía. No es de don Augusto. Es de todos ustedes. De cada persona que alguna vez necesitó que alguien le dijera: tú importas, tu sueño importa, y mereces una oportunidad. Valentina bajó del podio. El restaurante entero se puso de pie. Los aplausos fueron tan fuertes que las copas vibraron sobre las mesas. Los becarios se abrazaban entre ellos. Ricardo lloraba sin disimulo. Camila gritaba desde la cocina. Tomás, el hombre de pocas palabras, golpeaba la mesa con la palma abierta, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas curtidas. Cuando la noche terminó y los invitados comenzaron a retirarse, Valentina salió por la puerta trasera del restaurante, la misma puerta por la que había salido aquella noche, después del enfrentamiento, con su abrigo viejo y el corazón acelerado. Pero esta vez, el abrigo era el mismo y el corazón también latía rápido, solo que ahora no latía de incertidumbre, latía de plenitud. Su madre la esperaba afuera, sentada en un banco de piedra, mirando las estrellas. «Mamá, ¿qué haces aquí afuera? Hace frío. Quería ver el cielo, hija. Las mismas estrellas que mirábamos desde la ventana cuando eras chiquita, y me preguntabas si algún día íbamos a tener una vida mejor». Valentina se sentó junto a ella. Le tomó la mano. «¿Y qué te respondía yo?» Doña Elena sonrió. «Me decías: mamá, no te preocupes, yo voy a arreglar todo». Tenías 7 años, y lo decías con tanta seguridad que yo te creía. ¿Y ahora? Ahora te creo más que nunca. Se abrazaron bajo las estrellas.
Dos mujeres que habían enfrentado la vida con las manos desnudas y el corazón abierto. Dos mujeres que nunca tuvieron nada y que esa noche tenían todo lo que importa. A pocos metros, Augusto salía del restaurante acompañado de Ernesto. Se detuvo al ver a Valentina y a su madre en el banco. No se acercó, no interrumpió. Solo las miró desde la distancia con una expresión que contenía todo: gratitud, respeto, admiración y algo parecido a la paz. La paz que da saber que aunque llegó tarde, llegó. Sacó su teléfono, marcó un número. «Mamá, soy yo. Solo quería decirte buenas noches y decirte que te quiero, y que mañana te llamo otra vez, y pasado mañana también, y todos los días que me queden». Del otro lado, doña Carmen respondió con una risa suave. «Ya lo sé, hijo, ya lo sé». En las semanas siguientes, la Fundación Doña Carmen otorgó sus primeras 30 becas. Los jóvenes comenzaron talleres de gastronomía, carpintería, diseño y tecnología. 3 de ellos recibieron pasantías en los hoteles del Grupo Montiel. Valentina coordinaba todo desde una pequeña oficina que Augusto habilitó en el primer piso del Hotel Imperial, no en el piso 20, porque ella insistió en estar cerca de la calle, cerca de la gente, cerca de la realidad. Gabriela Navarro produjo un documental sobre la historia, no sobre el video viral, sino sobre lo que vino después. Como un acto de honestidad en un restaurante, transformó vidas reales. El documental fue visto por millones, y la frase de Valentina se convirtió en el lema oficial de la fundación. Ricardo siguió siendo el gerente de la Estrella del Sur, pero ahora caminaba diferente, con la espalda más erguida, con la voz más firme, porque sabía que alguien había peleado por él cuando nadie más lo hizo. Mariana Vega fue ascendida a vicepresidenta del grupo. Augusto le dijo: «Fuiste la única que se atrevió a contradecir a Sandoval en esa sala. Eso merece algo más que un aplauso». Felipe Sandoval vendió sus acciones y se retiró del grupo. No hubo escándalo. Simplemente se fue. Y con él se fue la última sombra de la versión anterior de Augusto Montiel. Y doña Carmen, la mesera de Villa Esperanza, recibió por fin lo que esperó durante 3 décadas: las visitas regulares de su hijo. Cada 15 días, Augusto hacía el viaje de 5 horas. Se sentaba en la mecedora junto a la ventana, tomaba café en las tazas de cerámica y escuchaba las historias de su madre. Y cada vez que se iba, doña Carmen lo acompañaba hasta la Puerta Azul y le repetía: «Vuelve pronto, hijo. Aquí siempre hay café para ti». Una noche, varias semanas después del lanzamiento, Valentina cerró su oficina y caminó hasta la Estrella del Sur. Entró por la puerta trasera, se puso su viejo delantal blanco y sirvió las mesas durante 1 hora. Los clientes no la reconocieron al principio, pero Camila sí, y Ricardo, y Tomás. «¿Qué haces?», preguntó Camila riendo. «Ya no trabajas aquí». «Lo sé», dijo Valentina con una sonrisa, «pero no quiero olvidar nunca de dónde vengo». Esa noche, mientras limpiaba una mesa junto al ventanal, la misma mesa donde don Augusto se sentó aquella noche, Valentina miró su reflejo en el cristal. Vio a una joven de 24 años con delantal blanco y las manos mojadas, la misma persona que siempre fue, pero diferente, porque ahora sabía algo que antes solo intuía, que una sola persona, con una sola verdad dicha en el momento correcto, puede cambiar el rumbo de una historia entera. No necesitas un título, no necesitas fortuna, no necesitas permiso, solo necesitas el valor de abrir la boca cuando todos deciden callar. Porque el respeto no se compra, la dignidad no se negocia, y la verdad, cuando nace del corazón, tiene el poder de mover montañas, derribar muros y recordarle al mundo entero algo que nunca debió olvidar: que todos, absolutamente todos, merecemos ser tratados como lo que somos, seres humanos.